Saludos, bienvenidos a la semana 4, proyecto 3 de nuestra clase de matemáticas para educación general básica. Corresponde a nuestra semana del año número 23. Tenemos la actividad 3 de la ficha pedagógica del proyecto, cuyo tema es operaciones con números reales y la suma con números reales. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a trabajar con todos los tipos de números que hemos visto, tanto enteros, números fraccionarios, números decimales, todos los que caen dentro de los números reales. Números racionales, obviamente, que son los fraccionarios, decimales, enteros. Y también tenemos los números, por otro lado, que son los irracionales. Entonces, todos ellos forman los reales y van a trabajar dentro de los ejercicios que vamos a desarrollar. Tenemos la página 20 de la ficha que nos plantea un problema que ya está resuelto para que pueda ser analizado, que indica que vamos a realizar el siguiente ejemplo. Un turista que se encuentra en Ambato se dirige a Quito y para ello tiene que desplazarse por diferentes trayectos cuyas distancias son 18 raíz de 6 kilómetros, 19 kilómetros, 15 raíz de 5 kilómetros, 27 kilómetros, 7 raíz de 6 kilómetros y 13 raíz de 5 kilómetros. En base a estas cantidades vamos a hacer el ejercicio para poder sumar todas las distancias y hacer un solo resultado, podamos responder respectivamente cuál es esa distancia que debe recorrer. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos algunos números que son números naturales, enteros, que no se acompañan de números irracionales, como el 19, el 27, pero también hay otros que tienen al lado de su número entero otra cantidad o un número irracional, como aquí que es 18, acompañado de raíz de 6. Eso significa que el 18 se está multiplicando por el valor correspondiente a este número irracional que es raíz de 6. Para poder sumar todas estas cantidades, vamos a ubicarlas en este ejercicio, están aquí ya ordenadas: 18 raíz de 6 más 19 más 15 raíz de 5 más 27 más 7 raíz de 6 y más 13 raíz de 5. Dejamos por el momento los kilómetros de lado para trabajar solamente con los números. En este caso, lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los términos semejantes de todo este conjunto. ¿Qué significaban los términos semejantes? Para este caso de las operaciones con radicales, quiere decir todos los números sin mirar adelante al coeficiente, sino dentro de las raíces, los que tengan el mismo índice y también aquí adentro el mismo radicando. En este caso, raíz de 6, busco otro ejercicio que también tenga otro término que tenga raíz de 6. 18 raíz de 6 se va a sumar con el 7 raíz de 6 por un lado. Luego 19 se va a sumar con 27 porque son números enteros positivos en este caso. Los dos se van a sumar porque no tienen al lado ningún número irracional. Y finalmente tenemos acá 15 raíz de 5 es semejante con 13 raíz de 5 porque ambos son raíces de 5. Luego procedemos. 18 raíces de 6 más 7 raíces de 6. Entonces sumo la parte que está adelante. 18 más 7, 25. Y copio una sola vez el número irracional. 18 raíces de 6 más 7 raíces de 6 dan 25 raíces de 6. Luego 19 más 27, 46. Y 15 más 13, 28 raíces de 5. Luego que ya está resuelto esto, está organizado entre números enteros y números racionales e irracionales, lo que se procede a hacer es una transformación a números decimales con aproximaciones. Para este ejercicio, lo que hemos hecho es, vamos a usar, por ejemplo, aquí la calculadora, puede ser una calculadora normal o una calculadora científica que tenga para sacar raíz cuadrada. En este caso, he sacado la raíz cuadrada de 6
y a ese valor lo voy a multiplicar por 25. Y aquí, como podemos ver, me da un resultado de un número irracional. Aquí continúan muchos decimales ilimitados. Entonces lo voy a aproximar y he decidido redondear a dos números decimales, o sea, a centésimas, que después de la coma, en este caso en la calculadora lo representa con el punto, vayan dos números. Como no es simplemente recortar y dejar el 23, en este caso, si quiero aproximar, lo hago de esa manera, que es como han hecho aquí en la ficha pedagógica. Pero si en otro ejercicio yo deseo redondear, tengo que considerar si el número que se va a eliminar es mayor a 5, menor a 5, o si es igual a 5. Si es igual o mayor, en este caso, por ejemplo, el 7, se le aumentaría y aquí sería 24. Entonces aquí lo hemos aproximado directamente a centésimas. 61,23 más 46. Acá hemos sacado el resultado de raíz de 5. Se ha multiplicado por 28 y ha salido esta cantidad, 62,61. Finalmente, sumo los tres valores y obtengo el resultado final, que es 169,84 kilómetros. Esa es la distancia que debe recorrer el turista. Como podemos observar, se aplican para problemas cotidianos, problemas de razonamiento, y aquí tenemos la primera tarea que también nos plantea un problema y luego varias preguntas para reflexionar. En el problema nos dice lo siguiente: un cráter producido por un meteorito en la superficie del desierto deja una cresta de 9 raíces de 3 metros. Son estas que están aquí y presenta una profundidad máxima de 20 raíz de 3 metros, como se muestra en toda esta figura. ¿Cuánto debe medir el largo de una broca para abrir un hueco desde la cresta hasta el punto más profundo del cráter? Como pueden darse cuenta, aquí arriba el 9 raíz de 3 está positivo, pero el 20 raíz de 3 está negativo porque está bajo la profundidad de la Tierra. Esto es en cuestión de la representación gráfica, pero para la operación podemos notar que la pregunta nos pide toda la medida desde la parte superior de aquí de la cresta hasta el punto más profundo. Entonces aquí vamos a considerar todos los valores, tanto el positivo como el que está hacia abajo, que es negativo, como una sola suma. O sea, como que si ambos fueran positivos, como que si estuviéramos tomando en cuenta el valor absoluto, porque vamos a ver la longitud desde aquí, este punto superior, midiendo hasta el último punto, hasta el inferior. Entonces, por eso vamos a hacer la suma y vamos a considerar su valor absoluto, los dos en positivos. Entonces, aquí ustedes ya pueden culminar esta tarea. Al 9 lo multiplican por el valor que les salga la raíz de 3 y luego eso suman con 20 por el valor de la raíz de 3 y los metros una sola vez. La otra forma, que deberían de hacerla mejor, sería 9 más 20, 29 raíces de 3. Y de ahí sí ya sacar raíz de 3 y multiplicar por el 29. Y cuando aproximan, en este caso, si toman una u otra opción, le puede variar un poquito los decimales nada más, pero la parte entera, la parte principal, le va a salir la misma cantidad. Eso dependerá de las aproximaciones que decidamos realizar. Luego nos piden reflexionar sobre las siguientes preguntas y contestarlas de forma escrita. La primera, ¿cómo te sientes al trabajar con cantidades nuevas? Luego, ¿cómo puedes aportar al cuidado y conservación del agua? Y citar tres aspectos. Esto en base a lo que has ido aprendiendo durante el proyecto número 3. Y finalmente, ¿qué hábitos debemos practicar para proteger el aire? También mencionar tres, en base a sus conocimientos durante el proyecto, y también puede investigar y procede a redactar. Eso es con respecto a la actividad tarea 1 de la ficha pedagógica. Luego tenemos la recomendación de lectura de varias páginas, las 22 y 23, del texto integrado en matemática de noveno año. En este caso podemos ver que se aplican a problemas, tienen ejercicios con fracciones que se han transformado también en decimales. Por ejemplo, aquí
lo han transformado con 3 números después de la coma, con milésimas. Luego aquí vemos un ejemplo de una llanta pequeña y una llanta grande para encontrar la longitud. En este caso, ustedes ven, por ejemplo, que están trabajando con esa circunferencia, tienen 2 por pi por 10 centímetros. Y tenemos que saber que este pi era un número irracional, como se ha visto en clases anteriores, que corresponde a un aproximado de 3,14. Y los demás valores simplemente los reemplazan y hacen las operaciones. Tenemos esas páginas para proceder a analizar y mejorar en la comprensión del tema y de la siguiente tarea del texto para que lo trabajen en su cuaderno. Entonces aquí tenemos terminado el ejercicio de la llanta pequeña, de la llanta grande y cómo han ido sumando esos resultados para sacar la longitud total. Entonces, en eso consiste en que se puede aplicar en diversos tipos de problemas. Acá tenemos otros ejemplos en el que se ven, por ejemplo, fracciones y también se ven fracciones de números que están, por ejemplo, 5 tercios y 1 tercio, que no se acompañan de irracionales, y otros valores en donde sí constan, por ejemplo, acá en el numerador, raíz de 2 sobre 3, y acá también menos raíz de 2 sobre 3. ¿Qué es lo que se hace? Se buscan los semejantes. Los que no tengan raíces operan entre sí y los que sí tienen raíces que sean semejantes también entre sí. Raíz de 2 sobre 3 menos raíz de 2 sobre 3 se elimina y queda 0. Acá 5 tercios más 1 tercio, 6 tercios queda 2. Entonces trabajamos agrupando entre términos semejantes. Acá tenemos también otro ejemplo, a continuación con el ejemplo de las ruedas y las propiedades, para recordar las propiedades de la suma que se aplican en este tipo de ejercicios. Luego acá hay otro problema en donde tenemos raíces, por ejemplo, afuera del signo está el menos y dentro tenemos raíz de 32, han hecho incluso una descomposición de factores para poder extraer, cuyo tema también se ha visto, raíz de 32 es igual a 2 a la cuarta por 2. Como recordamos, se descomponía el 32 y se simplificaban las potencias. 4 dividido para 2, 2. Sale 2 al cuadrado y dentro queda raíz de 2. Más este 1 medio se lo convierte a decimales, 0,5. El raíz de 50 también se ha hecho la extracción, que queda raíz de 5 al cuadrado por 2. Luego sale 5 y queda dentro raíz de 2. El menos 0,75 continúa bajando. Raíz de 72 también se descompuso y se hizo la extracción de factores. Y finalmente, cuando ustedes ya ven sencillo el ejercicio, ustedes hacen agrupación entre términos semejantes. Aquí 2 al cuadrado es 4. Menos 4 raíces de 2 se puede sumar con 5 raíces de 2 y con 6 raíces de 2. En eso me da 7 raíces de 2. Y entre decimales, 0,5 con menos 0,75 me dio menos 0,25. Luego en la calculadora multiplican 7 por raíz de 2 y menos 0,25. Procedemos a redondear en este caso a centésimas. El valor exacto, si ustedes le dicen, por ejemplo, que lo exprese como irracional, tendría que copiar toditos los decimales. Si lo quiere aproximar, simplemente decide si va a hacerlo a décimas, deja un número después de la coma. Si es a centésimas, 2. Si es a milésimas, 3. Y ahora sí, le agregamos también a este repaso del libro recomendado por la ficha un tema que vimos en la semana número 12, que fue en el primer quimestre, cómo convertir números decimales a fracciones. En este caso, este tema nos va a servir también para la siguiente tarea. Tenemos el caso cuando nos piden transformar un número decimal exacto, o sea, el que no tiene más números después de la coma, que tiene poquitos decimales, ¿cómo se lo convierte en fracción? Aquí recordamos rápidamente que lo que hacíamos era tomar ese número sin la coma y dividirlo para la unidad seguida de tantos ceros como números decimales existan. En este caso hay 2 decimales,
por eso fue para 100. Y luego procedemos a simplificar siempre que se pueda. Ese era un caso. Había otro caso también cuando se pasaba un decimal periódico puro a una fracción. Los periódicos puros eran aquellos cuyos números que estaban después de la coma se repetían secuencialmente, como aquí 65, 65, 65, y se representaba aquí encima por un arco o una línea encima de esos números. Ese viene a ser el periodo repetitivo. ¿Cómo se transformaba? Pues se copiaban las cantidades, tanto la parte entera como el periodo, y se restaba de la parte entera, que esté antes de la coma. Todo ese resultado se dividía para el 9, pero no solamente un 9, sino cuántos 9 se contaban o se ubicaban de acuerdo al total de números decimales. Aquí hay dos decimales, entonces por eso es 2 9, 99. Y de ahí 263 sobre 99 me quedo en este ejemplo. Entonces, ese era el proceso cuando tenía un periódico puro, o sea, un número repetitivos, que lo quería llevar a fracción. Y finalmente el otro caso que vimos fue cómo convertir el periódico mixto a fracción. El periódico mixto, en este caso, tenemos números que tienen periodos repetitivos, puede haber una cifra, dos o varias, y otra parte que no se repiten, que son distintas, por eso se llama mixto. En este caso, lo que hacíamos era lo siguiente, una combinación de los procesos anteriores. Primero, copiaba los números que no tengan coma, o sea, la parte entera, el anteperiodo y el periodo. Y eso lo restaba con la parte entera y el anteperiodo. En este caso, la parte entera era 3, por ejemplo, y el anteperiodo 12. Todo eso en el numerador. Y en el denominador, ¿qué hacía? De acuerdo a cuántos números hay en el periodo, colocaba el 9. Y de acuerdo a cuántos números había en el anteperiodo, colocaba ceros. En este caso se formó el 900. Y de ahí resolvía normalmente la fracción, la resta en el numerador, dividido para el 9 seguido de los ceros que correspondan. Y en algunos casos que se pueda, se simplifica. Y ahora sí, habiendo recordado esos temas, vamos a proceder a ver la tarea número 2 para el cuaderno, que corresponde al texto de la página número 24. Nos piden hacer el ejercicio 1 y el número 3. Vamos a ver, por ejemplo, del 1 está planteado aquí el numeral A, el literal A, perdón. Entonces me dice raíz de 2. Coloco aquí el 1,4. ¿Por qué lo dejo en 1,4? Porque me está diciendo en el enunciado, redondea a las décimas y efectúa las operaciones. O sea, las décimas son un número después de la coma. Luego un medio es 0,5 y raíz de 5 en décimas es 2,2. Y coloco los signos. Ahora sí, ya usted puede hacerlo manualmente o con la calculadora. ¿Cuánto es 1,4 más 0,5 y menos 2,2? Luego, asimismo, procedo con los otros ejercicios que están aquí para que se pueda apoyar planteados, pero usted lo tiene que terminar de desarrollar. 5 tercios convertido en decimal. El pi, que siempre decimos que vale aproximadamente 3,14, lo dejo en 3,1. El 0,97, como lo redondeo a un solo decimal, este 7 le aumento 1 aquí, ¿verdad? 9 más 1, 10, sería 1,0. Y el raíz de 7, que me dio 2,6. Y luego procede usted a hacer las sumas y restas entre decimales, que eso ya a estas alturas lo debe dominar. A continuación tenemos 2 por E, 2 por 2,7. Aquí el número mixto que tiene aquí lo va a sumar, aquí le corrigen, ¿verdad? Aquí es más 2 por 4, 8, más 3, 11, 11 cuartos, lo convertimos, aquí sería más 2,8 y menos raíz de 19, el valor que me salió. Y procede usted a hacer las sumas y la resta. Y asimismo con el
D. Entonces, ahí tenemos ya planteado y pasamos al 3, que nos dice, expresa la respuesta como número irracional. En este caso, hay que hacer también varias transformaciones, pero al final en el resultado no lo vamos a redondear, sino que vamos a anotar todos los números que nos salgan en la calculadora. En este caso tengo menos 14 más 2 tercios, menos raíz de 3 más 4 tercios. Puedo observar que aquí se puede agrupar, tengo aquí un arco señalando entre el número negativo, le coloco aquí abajo, por ejemplo, el 1 menos 14 sobre 1 más 2 tercios. Entonces, ellos van a ser semejantes porque van a trabajar como fracciones que no tienen raíces. Y acá menos raíz de 3 más 4 raíz de 3, ¿a cuánto corresponde? En este caso, yo voy a tener que unir estos dos valores. 4 menos 1, porque aquí adelante no hay nada, es como que está el 1, me da 3 positivos, 3 raíces de 3. Acá lo que hice fue sacar el mínimo común múltiplo. Entre 3 y el 1 que está aquí abajo, 3. Dividido para 1, 3. Por 14, 42. 42 negativos. Más acá 3 dividido para 3, 1 por 2, 2. Menos 42 más 2, menos 40 sobre 3. Y de ahí ya procedo a hacer la operación entre las dos fracciones. Ahora sí, entre el que no tiene raíces con el que sí tiene raíces. Otra vez saco el MCM, divido para el denominador, multiplico para el numerador. Acá 3 dividido para 1, 3 por 3, 9. 9 raíces de 3. Recuerda que trabaja siempre con el que esté afuera. Y luego esto ya lo hago en la calculadora. ¿Cuánto es menos 40 más 9 raíces de 3? Y todo esto que me salga, tomen bien en cuenta la línea fraccionaria. Primero haga todo el numerador y de ahí a ese resultado le pone recién igual dividido para 3 para poder obtener el valor del número irracional. Y así mismo hace con los próximos ejercicios. Pero en este caso, por ejemplo, en el numeral B, en el C, también en el siguiente de aquí, ¿verdad? En el 1,25, usted puede tomar una decisión de irlos transformando, el pi, esos números irracionales o esos decimales que tenga ahí, ¿verdad? En fracciones. Entonces lo vamos a nivelar para poder operar y tratar de buscar siempre que se hagan semejantes entre sí cuando sea posible. O en otros casos, como estos últimos, si se puede sacar directamente la raíz, por ejemplo, raíz quinta de 32 si hay, que es 2, la sacamos también para dejar a los números lo más sencillo posible. Vamos a ver, por ejemplo, el numeral A ya está resuelto. En el B vamos a hacer una transformación. Aquí en este caso lo que me conviene es que este 0,17 y el 2 como número periódico lo voy a transformar en fracción para que ese valor se pueda restar de 3 medios. En este caso, luego este raíz cúbica de 8, sumarlo con 2. Y este raíz de 15 que no le puedo hacer nada, lo dejo ahí. Entonces, ¿cómo hice la transformación? Como recordamos hace un momento. Copio los valores, la parte, ¿verdad?, del anteperiodo y del periodo. Aquí no hay parte entera porque es 0, no tiene valor. Menos, aquí copio otra vez, que sería la parte del anteperiodo, y divido para 9, seguido de cuántos ceros tenga el número del anteperiodo. En este caso son 2. Y me quedó 155 para 900, que simplificado me dio 31 sobre 180. Ya una vez transformado este valor, 31 sobre 180, bajo lo siguiente. Menos 3 medios, más raíz cúbica de 8, que es 2, y menos raíz de 15. ¿Cómo puedo hacerlo también fácilmente en la calculadora? Puedo dividir 31 para 180, me sale un decimal ilimitado, pero tengo que anotar todos. También puedo hacer uso de la memoria de la calculadora. Luego a eso le resto 3 medios, que sería 1,5, más 2,
y luego a eso le resto el valor de raíz de 15. Esa es una forma. La otra sería como hemos venido trabajando. Entre estos tres, sacar el MCM. Aquí abajo al 2 le coloco el 1. Y cuando ya tengo una sola fracción formada, la resto con raíz de 15 sobre 1. Que me quede sencilla al estilo de esta que hicimos aquí. Y de ahí sí, ya opero solo el numerador y lo divido para el denominador. Y anoto todos los números irracionales. Asimismo tenemos el numeral C planteado. En este caso, por ejemplo, aquí está fácil este ejercicio. Menos raíz de 5 más, se transformó el 20,8 en fracción, más menos 188 novenos. Si se pueden dar cuenta, aquí estos dos números son iguales. Antes de hacer una transformación o de sacar mínimo común múltiplo entre todos estos, los puede eliminar directamente, porque son números opuestos. Un positivo y un negativo exactamente iguales me da 0. Entonces me quedaría directo menos raíz de 5 más Y eso ya lo puede operar en la calculadora. Y asimismo trabaja con estos otros dos ejercicios, haciendo todas las transformaciones que sean correspondientes y apoyándose a su calculadora. Y eso es todo con respecto a la tarea de hoy. Recuerden, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes mantenerte en movimiento y así es la manera como podrán seguir avanzando. Esta frase atribuida a Albert Einstein. Entonces, tengan excelente semana y trabajen con mucho empeño como siempre.